Hoy tengo el privilegio de predicar y quiero hablarles sobre este tema. Se llama Ven y sígueme. Si me haces el favor, ven y sígueme. ¿Alguno ha visto The Chosen? Amén. Creo que esta serie bendigo mucho a la producción y a las personas que están haciéndolo, porque creo que a todos los que hemos podido verlo, nos hacen ver lo que estaba pasando cuando Jesús vino a esta tierra de una manera diferente. Nos lo contextualizan muy chévere, no sé si todos lo han visto, pero uno le dan una contextualización que uno no tenía por la época, cómo vivían, cómo andaban. Entonces, vamos a ir, acompáñeme por favor, y quiero hablar sobre esta palabra y quiero que me acompañe por favor a Marcos 1:16. Vamos todos a Marcos 1:16. ¿Por qué quise ponerle esta palabra ven y sígueme? Porque cuando veía The Chosen, vi muchos momentos cuando Jesús habló de esto y impactó mucho mi vida porque cambió completamente mi panorama de cómo uno veía cómo seguía a Jesús por el contexto. Y cuando empecé a ver, a leer y a estudiar, porque pues no solo es la serie, sino lo que dice la palabra, mi vida cambió mucho. Porque quise poner esta palabra, porque acá este ven y sígueme es para los discípulos, no era para todo el mundo. La palabra ven significa caminar, moverse de allí hacia acá. Y la palabra seguir significa ir o estar detrás de una persona. Ir por un determinado camino o dirección. O sea que el significado de esta frase, ven y sígueme, significa caminar detrás de Jesús por un determinado camino. ¿Qué significa ven y sígueme? Caminar ¿de qué? Detrás de Jesús por un determinado camino. Me fascinó, porque es un accionar, el ven es caminar, porque otro puede ser, por muchos años en la iglesia se creyó que solo haciendo la oración de fe ya éramos salvos, ¿cierto? Creo que, bueno, gracias a Dios estamos en una iglesia muy joven, pero pues yo tengo ahorita 28 años, crecí en una iglesia y anteriormente en mi vida, pues veía en la iglesia que estaba que con la oración de fe que uno le hacía a una persona supuestamente uno era salvo. Yo crecí en un colegio que era misionero y pues lo que nosotros hacíamos era hacer brigadas evangelísticas, hacíamos que una persona hiciera la oración de fe y pensábamos que era la manera de ser salvo. ¿A cuántos les pasó eso? A mí por muchos años, o sea, era la manera en que yo creía que la gente se salvaba. Si alguien se iba a morir, entonces uno iba y hace esta oración de fe y eres salvo. Pero hay mucho más atrás y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces ya todos estamos en Marcos 1:16. Hoy vamos a estudiar la palabra, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero vamos a ir por varios versos estudiando, porque hoy estudiamos ¿qué? La palabra, amén. Entonces dice el Marcos 1:16 al 19. Primeros discípulos, dice en mi Biblia, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio ¿a quién? A Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían ¿de qué? De la pesca. Como Jesús los llamó y que les dijo, ven y síganme. Y les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante de la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca y reparaban redes. Los llamó de inmediato y ellos también ¿qué? Les siguieron, dejando a sus padres Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Me impacta, porque hoy quiero que podamos ver ahí, voy a mostrarles 4 momentos donde Jesús habla sobre ven y sígueme en los evangelios, pero quedo muy impactada que cuando él decía esta palabra no lo decía a las personas desocupadas o a las personas que dicen, ay, tú que estás desocupado, ven, hazme un favor, sino que hablaba que estaba haciendo Simón y Andrés, trabajando. Cuando el Señor nos llama, siempre vamos a estar haciendo nuestra vida como nosotros creemos que está bien. Siempre vamos a estar haciendo, ¿por qué digo nuestra vida? Porque él era pescador, ¿cierto? Y de pronto tu vida es que tú eres doctor, eres médico, eres profesor, eres arquitecto, no sé, estás trabajando en un call center, estás estudiando, no sé en qué momento está tu vida,
Pero cuando llega Jesús y nos ve, nos dice una frase: ven y sígueme. Y dice que inmediatamente ellos dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Y este primer principio que quiero que podamos ver es que en nuestro diario vivir, o sea, en nuestra vida, siempre va a haber un ven y sígueme. Hoy quiero hablarle a discípulos. Nuestro ven y sígueme es diario. Por eso el ven es un verbo de constante, caminar. ¿Caminar detrás de quién? De Jesús. Y esto es un constante para nuestra vida. Cuando estaba preparando esta palabra, le pedí al Señor: ¿qué quieres que predique, que enseñe a esta academia tan bella a estos discípulos? Y me dijo: enséñales a ser discípulos. Y es un tiempo de que podamos aprender a ser discípulos. El que es buen discípulo es un buen maestro. ¿Cuántos queremos ser acá maestros? Amén, ¿sí o no? Amén. Anhelamos tener discípulos, hacer grupos, que las personas sigan al Señor. Pero para poder ser maestros hay que ser un buen discípulo. Y lo primero es que va a ser en nuestra vida diaria. ¿Qué va a ser ese ven y sígueme? ¿Qué vamos a dejar de hacer? Ellos que hacían eran pescadores, pero me encanta porque Jesús dice: y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. ¿Por qué es así con Jesús? Inmediato. Hay muchas cosas en nuestra vida diaria que no siguen a Jesús. Piensa en tu diario vivir. ¿Será que todo sigue a Jesús? Quiero hablar algo paralelamente en cada uno de los puntos que vamos a estar hablando. Es que muestra de ser un discípulo es nuestro carácter. Y el carácter de nuestro diario vivir se tiene que evidenciar que seguimos a Jesús. Ese es nuestro diario. Vamos a seguir a Lucas 18:22, por favor. Lucas 18:22. Me dicen amén, yo los espero, porque estamos estudiando ¿qué? La palabra. Entonces tenemos que ir a la palabra y buscar, aprender dónde está ubicado. Amén. Y dice Lucas 18:22. Y cuando Jesús oyó la respuesta, dice el joven rico, voy a leer desde el 18. Ciertamente un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometes adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres ¿y qué? Y tendrás tesoros en el cielo. Y después ¿qué? Ven y sígueme. Primero, ¿qué le dijo? Ve y vendes todo, ¿cierto? Y después de eso ¿qué? Ven y sígueme. Y cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Y Jesús lo vio y le dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Y dice: pero ¿qué? Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo lo que él haya dejado, casa o esposa o hermanos o padres, hijos, por causa de mi reino, del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. En estos momentos que vamos a leer, en estos 4 versos, estos 4 pasajes bíblicos, vamos a ver 2 personajes: a Jesús y a Pedro. Ya les voy a explicar el por qué, pero siempre veámoslos. Entonces dice que le habló con este hombre rico y le dijo: vende todo y después ¿qué? Ven y sígueme. La segunda manera cuando Dios nos dice ven y sígueme y mostramos ser discípulos son con nuestras finanzas. Me impacta, porque cuando nuestro bolsillo se convierte, hay una verdadera conversión. Cuando nosotros podemos tener la fe que el 90% rinde más que el 100%. Esto matemáticamente y humanamente no lo hay, o sea, no lo podemos ver. Pero cuando somos discípulos, podemos vender todo y entregarlo. Por eso, cuando ven y sígueme, es en nuestras finanzas, pero también en nuestros bienes.
Yo me acuerdo que hace un año más o menos que había ahorita, tiene 10 meses, va a cumplir el junio 3 su primer añito. Y me acuerdo que hace un año, antes que naciera, había una semana antes, pues la casa donde en este momento estamos viviendo ya no ya no íbamos a continuar en arriendo. Y pues yo estaba a 1 o 2 semanas de dar a luz. Usted sabe que es organizar cuarto, organizar toda una casa, un trasteo. Y yo me acuerdo que en un momento ya estaba resignada y buscamos dónde irnos, buscamos un lugar, nos dijeron que sí, estábamos esperando la fecha de trasteo y nos dijeron, no, al fin no, ya no la arriendo, la van a vender. Y yo, ¿cómo así? Estoy a 1 semana de dar a luz. Y me recuerdo que me encerré en mi cuarto y dije, Señor, no, yo no me quiero ir de acá. Tú me regalaste esta casa y yo te dije que era para algo, para servirte. Que este lugar donde estamos sea para hacer grupos, para que sean macro-CAF, para que vengan jóvenes, para que sea el tiempo de la salvación. No permites que me la quiten. Oré, llamé al señor de la casa y me dijo, quédese con la casa. Yo no sabía lo que usted me estaba diciendo. Y le dije, y no solo eso, necesito que me la arregle. Me dijo, ¿qué necesita que le haga? Y yo, esto, y esto del baño, y esto de la pintura, y esto de la puerta. Dígame, me dijo, todo lo que usted necesita, dígaselo al maestro y todo se lo cambio. Porque eso es ir y seguirle. Porque es todo lo que tenemos, es para servir. Todo. Si tienes un carro, es para servir. Si tienes una casa, es para servir. En este tiempo ha sido un bello que vemos nuestros jóvenes habitar en nuestra casa. Y yo le decía a Eri, yo le decía, amor, para esto Dios nos dio la casa. Cada vez que hacemos reuniones, hacemos grupos, vemos jóvenes en salvación y decimos, para esto es la casa. Amén. El tercero vamos a ir, por favor, a Mateo 16, 21. Jesús predice su muerte. Voy a leer desde el 21. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Usted se imagina, Pedro? O sea, Jesús diciendo eso y dice, lo lleva aparte y lo reprende, que igualado, ¿no? Y Dios, y dice, Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te suceda a ti. Y Jesús dirigido a Pedro y le dijo, aléjate de mí que, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por causa de, ¿qué pasa? La salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma, tu propia alma? Este tercero, cuando el Señor dice, ven y sígueme, es para seguir. Dice, entrega tu cruz, lo seguimos, tomamos la de Él y andamos detrás de Él. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces nos gusta solo entregarle a Jesús nuestras cargas. Entonces llegamos al Señor, nos convertimos, le entregamos nuestras cargas. Pero acá no solo dice, ven, sino toma mi cruz. Y Él toma mi cruz. ¿Cuál fue la cruz de Cristo? La cruz de Cristo. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Por nuestros pecados. ¿Pero por quién? Por el pecador. Por mí, que era un pecador. Entonces, la cruz de Cristo, ¿qué es? Las almas. Entonces, simplemente nos quedamos en el primer punto de nuestra vida en el Evangelio es, ay sí, Señor, tú llevas todas nuestras cargas. ¿Y en qué momento tomamos su cruz? Es tiempo como discipulado que tomemos su cruz y le sigamos. Porque si nosotros no tomamos esa cruz de ir por otros, de la salvación, de ir al pecador, nada hacemos. Ese es el tiempo de la madurez del discípulo. No solo ya no nos cargamos porque no, el Señor proveerá, yo soy fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, con mis primicias. Y al siguiente paso. Porque estoy más que segura que la mayoría de los que están acá somos fieles en los diezmos y en las ofrendas porque somos el discipulado. Y el siguiente.
y tomar su cruz. Ese es porque por mucho tiempo nos quedamos en el razonamiento humano, pero no actuamos como el Señor dice que actuemos, tomar su cruz. Entonces, volvamos a hacer un recuento. Hablamos sobre 3 pasajes bíblicos donde dice el Señor, ven y sígueme. La palabra ven y sígueme, ¿qué significa? ¿Recuerdan? Caminar detrás de Jesús, ¿qué? En un determinado camino, ¿cierto? ¿Por qué detrás de Jesús? Porque si Jesús hace eso, nosotros hacemos lo mismo. Si Jesús va para acá, nosotros también, ¿cierto? Detrás, todo lo que Él hace, nosotros lo hacemos y lo debemos hacer. Entonces hablamos de 3 pasajes. El primer pasaje hablamos de ¿qué? Que es un diario vivir. En nuestro diario vivir le seguimos. En el segundo, en nuestras finanzas. Y algo hablaba Pedro, es que así no hemos dejado padre o madre o todo, el Señor dijo, claro, va a haber una recompensa. Y lo tercero dice algo, en tomar su cruz. Ya que vimos estos pasajes de cuando el Señor dice, ven y sígueme, yo les dije que pues estábamos en estos 3 pasajes, hablaban siempre de Pedro. Cuando Jesús llama a Pedro, el primero, ¿cierto? El segundo, cuando Pedro mete la cuchareada y dice, Señor, todo lo hemos dejado por ti. Y el Señor dice, claro, tendrán su recompensa. Y el tercero me impacta, cuando Jesús le dice que lo saca y lo reprende. Y Jesús le dice, ¿qué? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué quiero hablar de Pedro? Porque Pedro es un discípulo que me fascina porque es referencia a lo que somos nosotros. O sea, ¿alguno se ha sentido Pedro? Claro que sí. Hemos seguido a Jesús como Pedro. Veo a Pedro y es un hombre como nosotros en el sentido que era muy almático. Y cuando uno llega al Señor, quiere hacer a toda su manera y el Señor Jesús le toca poner el freno como le puso, le dijo, vete, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro siempre metiendo la cuchara, otros dirían era todo lambón, ¿no? Porque, Señor, hemos dejado todo por ti. Y el Señor, claro, Pedro, y recibirás tu recompensa. Y siempre estaba Pedro ahí. Y me encanta, yo creo que tanto Pedro como los salmos me fascinan porque cuando yo a veces no sé si usted le ha pasado que no sabe cómo describir lo que está sintiendo, en qué momento está de su vida, abre un salmo y usted lo lee y dice, era cómo me siento, cómo estoy, y cómo la oración de este salmista David trae libertad en la adoración y en la alabanza, pero describe muy bien nuestra alma, ¿cierto? ¿A alguno le ha pasado que usted no sabe qué decir, pero el salmo lo describe y le trae libertad? Así me encanta Pedro, porque nos describe como discípulos. Entonces vamos a ver a Pedro, ¿qué tipo de discípulos somos nosotros? Pregúntale a la que está a tu lado, ¿qué tipo de discípulo eres tú? Tremendo, ¿no? Porque como somos de discípulos, seremos como maestros y tendremos discípulos. A mí me impactó mucho que en un momento de mi vida que pues en el Señor yo llegué, empecé a restaurarme, tomé la decisión, empecé a restaurarme. Yo salí del colegio, empecé full metida con Dios, de ayuno, oración, sanidad, liberación, o sea, fue full. Y empezó mi proceso de liberación, de sanidad. Y paralelamente, pues mi pastora Clara está todo el tiempo ahí y siempre hubo una exhortación, una llamada de atención, un mover al camino otra vez de Jesús y ponerme detrás de Él. Y no era fácil, no era fácil, porque ¿a quién le gusta que le digan que las cosas las está haciendo mal? A nadie. O sea, nos gusta que siempre estemos bien. Cuando nos vestimos, ¿quién se viste y le pasa alguna vez que está comiendo y se ensucia y uno, ¿sí? O solo a mí, eso da mucho mal genio. Por ejemplo, cuando los sábados venimos, nosotros almorzamos antes de arreglarnos para venirnos a la iglesia, porque si hacemos lo contrario, preciso, la pasta, ¿sí? Porque no nos gusta vernos mal, nunca, o sea, ver la mancha y que todo el mundo esté, no nos gusta. Pero ser discípulos sí significa que nuestro maestro nos va a ver la mancha, porque si no la vemos, no la cambiamos. Ser discípulo es ser cartas abiertas, leído por todos. Y entonces yo venía con este proceso y recuerdo el momento donde tuve que hacer un padre con Jesús, con mi Padre que está en los cielos, y arrepentirme de mi relación que yo tenía con mi pastora.
porque la tenía muy lejana. Era, pues, quien iba, una palabra que dio la pastora hace muchos años, que Dios nos permita volverla a escuchar, fue Mardoqueo. Y ese día entendí que ella era mi Mardoqueo y tenía que honrarla, porque era el Mardoqueo que en el momento que yo dije, ay no, soy reina, ya estoy bien, me decía, no, respiración, respiro, liberación, si tú no haces algo, Dios lo hará, pero vuelve a tu camino. Y así me pasó por mucho tiempo, que él me cogía como Mardoqueo y momentos que no. Y hubo un momento en especial que estaba ahí sentada y recuerdo muy bien que pues, estamos en una reunión de jóvenes y vi una palabra. Y esa palabra que vino era ser amigos de Jesús. Y yo me acuerdo muy bien que predicaba el pastor Johnny y dijo una frase que decía que pues los que amamos a Jesús y le seguimos, ninguna palabra que Él nos dice nos parece terrible, o sea, no es dura de seguir, sino que le queremos seguir. Y yo estaba ahí sentada cuando Dios me dice, porque cada palabra que dice tu pastora es duro de seguir para ti. Mira, ese día yo llegué a mi casa a arrepentirme, a llorar, a pedirle al Señor, por favor. Sentía que el rayo de Dios iba a caer sobre mi vida, no le miento, tanto así que le escribí en la noche, le dije, pastora, necesito hablar urgentemente contigo, o sea, me sentía tan pecadora, tan sucia. Y cuando yo hablé con ella y le pedí perdón ese sábado, mi relación con ella cambió totalmente. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque si nuestra relación con Dios primero no se restaura, pues no vamos a entender cómo restaurar las relaciones interpersonales. Pero a medida que vamos restaurando con Dios, es necesario restaurar nuestras relaciones interpersonales. Y una de esas que es importantísima son nuestras autoridades. Porque, como le digo, si no somos un buen discípulo, no somos buenos maestros. Cuando yo restauré mi relación con mi pastora, empecé a ver un fruto en mis discípulas como nunca. Empecé a ver que llegaban, empecé que se afirmaban, que me amaban, que me seguían. Y una vez le oré al Señor, le dije, ¿cómo todo esto está pasando, Señor? Y Él me dijo, restauraste, aprendiste a hacerlo y caminas en arrepentimiento. ¿Y por qué te doy todo este preámbulo? Porque pues Pedro, vamos a ver algunas cosas de él que no eran tan chéveres. Pero no es porque Pedro fuera malo y no quiero juzgarlo acá, sino que sirva como ejemplo porque nosotros hemos sido ese Pedro. Y en el primero es Mateo 16, 22 al 23, que dice, ya lo habíamos leído antes, ¿se acuerda? Mateo 22, voy a volver, Mateo 16, 22, que estábamos ahí, dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Y Jesús, ¿qué? Se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. El primer ejemplo que Pedro nos enseña de cómo lo que no nos deja de ser un discípulo es cuando tenemos un punto de vista humano. Lo vemos naturalmente, lo vemos a nuestra manera. Y me impacta porque dice, aléjate de mí, eres una persona peligrosa. Tú sabes que andar naturalmente y andar como dice la Biblia, carnalmente es algo peligroso. Andar en nuestra carne es peligrosísimo. Porque la carne te va a decir muchas cosas como los deseos que anhela tu carne. Y si tú sigues el deseo y lo que quiere tu carne, no vas a ser discípulo de Jesús. No lo vamos a hacer. Porque nuestra carne me va a decir un día, quiero hablar, quiero murmurar, quiero gritar, quiero no pararme a ir a la iglesia hoy. Esa es tu carne. Esa es la vista humana. Eso es lo que hizo Pedro. Pero ¿qué es ser discípulo de Jesús? Tener una mirada en Jesús diferente. Él no entendía lo que Pedro estaba diciendo, no lo entendía. Y ya vamos a ver el recorrido, pero él no lo veía. No sé si a usted le pasa como discípulo que su líder le dice una cosa y le dice, su pastor y le dice, y usted no lo entiendo. Y a mí me pasaba algo que oraban por mí, oraban por lo mismo y yo, Señor, por favor, dime qué es, pero quiero ser libre de esto. Que una y otra vez me dicen lo mismo y me repiten, pero
Señor, no quiero tener más este punto de vista humano. Algo que me encanta de Jesús y que está en Juan, cuando ora por sus discípulos, dice: yo me santifico a mí mismo para santificarlos a ustedes. Yo le enseñé esta palabra a mis discípulas porque definitivamente si uno no busca santificarse, nunca va a poder santificar a otros. Y tener una vida en el Espíritu es lo que nos hace ser discípulos. Por eso cuando alguien te dice a ti: oye, es que hoy estás como bravo, ay, ya déjame en paz, tú no sabes lo que viví hoy. No, espera, una vista espiritual. O sea, si alguien ya me dice que estoy bravo, mejor voy y oro, porque algo está ocurriendo. A mí me pasó. Yo me acuerdo que una vez Eri me dijo, que es mi esposo, me dijo: estás como mal geniada. Y yo, mal geniada. Y me fui a orar y empecé a orarle al Señor. Le dije: ¿cómo así, Señor? Hay algo, o sea, siento un mal genio, mucho, o sea, es algo como que ya había sido libre de eso en mi humanidad y pensé que no, pero pues somos humanos y siempre va a ser mayor lo que tenemos que ir. Y empecé a orar y Dios me dio la raíz. Y tuve que salir a pedirle perdón a mi esposo. Y le dije: mira, es que pasa algo que cuando estamos en nuestra relación es como que llega al punto y me enfurece, me da, y empezamos a hablar. Él me pidió perdón porque él me molestaba de una manera que a mí me enfurecía realmente. Y empezamos, fue un tiempo re lindo, lo restauramos y nunca se me va a olvidar que eso fue un viernes en Shabbat. Fue ese tiempo de buscar al Señor como familia, ponernos a cuentas, estar quebrantados ante el Señor, quitar nuestro punto de vista humano, porque para otros no, están súper bien, ¿no? Y al otro día me acuerdo muy bien que el pastor nos llama y nos dice: chicos, la otra semana los ungimos como pastores. Y qué impactada, porque si nosotros no hubiéramos hecho lo espiritual no hubiera ocurrido. Nos hubiéramos quedado ¿en qué? En la carne. Entonces, como pasó acá con Pedro, de pronto somos como Satanás. Somos peligrosos para otras personas que andan en el espíritu. Pregúntate con quién andas. ¿Andas con gente espiritual o gente natural? ¿Ya? Porque si tú andas con gente espiritual que te hace estirar y crecer en la fe, tú quieres hacerlo. Pero cuando andas en lo natural, te acomodas. Mira, es que el ser humano tenemos algo, es que es re fácil acomodarnos. ¿A quién le ha pasado que uno está cómodo y le piden un favor y lo primero que uno dice: ¿en serio? Porque ninguno nos queremos mover de nuestra comodidad. Ninguno, o sea, es algo natural. Lo espiritual es la incomodidad. Si Dios te dice, si alguien te dice, es tiempo de cambiarlo, amén. El siguiente principio está en Lucas 9:28. Vamos a ir a Lucas 9:28 al 36. Amén, me avisan, por favor. Y esto me gusta mucho, es que Pedro es muy genial. No piense en Pedro, piense que usted es Pedro y cómo actuaría en ese momento al lado de Jesús. Creo que actuaríamos igual. De la transfiguración, cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Y de repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pero, ¿qué pasó con Pedro? Pedro y los otros que, miren su vida espiritual, o sea, se estaban transfigurando bajo Elías, Moisés y Pedro durmiendo. Nos pasa esto como discípulos, que como discípulos nos adormecemos porque no entendemos la vida espiritual. El grupo pasado con mis discípulas empezamos a hablar de liberación y algunas se asustaron cuando empezamos a hablar de los demonios, de los espíritus inmundos, porque empezamos a hablar que es tiempo de la liberación, porque es que lo espiritual no todo el mundo lo entiende.
Uno dice, ah, se durmieron y ya. ¿Usted cree que era normal que Pedro se durmiera ante tremendante cosa de ver a Moisés, a Elías, Jesús resplandeciente y Pedro? Tremendo. Sigamos leyendo. Y dice, Pedro 32, Pedro y los otros se durmieron y cuando despertaron vieron la gloria de Jesús y los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber que siquiera lo que decía, exclamó, Maestro, las más maravilloso que es estemos aquí, hagamos 3 enramadas como recordatorias, una para ti, una para Moisés, la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, mientras los cubría se llenaron ¿de qué? De miedo. Y entonces desde la nube una voz dijo, este es mi hijo elegido, escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Entonces, volvamos. Transfiguración, Elías, Moisés, Pedro. ¿Qué pasó? Dormía. Se despertó. Ahí todavía estaba Moisés, Elías y Jesús, y dice que Pedro ni siquiera sabía lo que decía. Esto nos pasa como discípulos, que decimos cosas que no debemos. Era el momento de cambio de ser tan lambón, qué pena. Era como, o sea, si yo viera a Moisés, a Elías, o me quedo callado y aprendo, o pregunto, ¿qué hacen acá? ¿Quiénes son? Porque pues, dice ahí que era Moisés, Elías, porque imagino que Jesús les dijo, pero ¿quién sabe cómo era Moisés o cómo era Elías físicamente? Entonces uno, si yo estuviera ahí, uno, ¿tú eres quién? O sea, piensen tantas cosas que Pedro pudo decir. No. Dijo cosas que ni siquiera sabía que decía. Porque nuestro discipulado se nota en la manera en que hablamos, en cómo nos comportamos, porque estaba dormido, porque ni siquiera sabía lo que decía. Muchas veces podemos actuar como discípulos que hacemos cosas por imitación. ¿Por qué digo por imitación? Porque, qué pena usó la palabra, pero muy lambompero. Ven y hacemos 3 enramadas y ponemos, y solo es como caerle bien al maestro. Pero ¿qué es realmente seguir al maestro? ¿Cierto? O sea, si Pedro no se hubiera dormido, hubiera puesto cuidado a qué oración hacía Jesús para que bajara Moisés y Elías, pues hubiera sido súper edificante. Ni siquiera está escrito porque estaban dormidos. Eran tantas cosas que hubiéramos podido aprender como discípulos en ese momento, pero no, nos dormimos. Entonces hay cosas que, como les decía, que como maestros a veces uno no le puede decir todo al discípulo. Uno conoce los tiempos, pero es momento de obedecer. Porque si te dicen, hey, esta persona no, pero porque si es mi tita amada, aunque sea tu tita amada, tú no entiendes en este momento, no duermas, sino que escucha. ¿Cómo estamos hablando? Nuestro carácter se nota todo el tiempo. He tenido que cambiar mucho mi manera de decir. Me dijo una mujer, perdón, digo, usa la palabra, impía. Una vez me dijo, ni siquiera para que vea cómo Dios habla a través de un burro. Y tuve que aprender y decirle, Señor, perdona. Me dijo, es que tú eres todo, todas tus exclamaciones es muy terrible. Todo es terrible, peligrosísimo. Me dijo, ¿tú sabías que eso es una muestra de una baja identidad? Y cuando me habló esta mujer, yo la miré y dije, wow, tuve que irme a orar. Y decirle, Señor, perdóname por ser tan exagerada en todo. No, o sea, hay solución, se puede solucionar, como nos enseñaba el pastor. ¿Qué es un problema? Una situación para resolver, pero a veces nos quedamos, no, es muy terrible. Y eso que sí me ha servido para ser discípula y segundo, para ser maestra. Porque, pues no, el pecado nunca es, ay, sí, pobrecito el pecado. No, el pecado es pecado, ¿ok? Es muerte y dice la palabra que el pecado se confronta con misericordia y verdad. Pero tampoco puedo ser, o sea, todo era terrible, todo era, no, busquemos la solución. Y esto me sirvió mucho en mi discipulado, como discípula de Jesús y como que, como maestra. ¿Nos ha pasado? Claro, o sea, Dios nos habla y duramos un año llorando. Y Dios, para eso te hablé y te dije que cambiaras eso. No, para que cambies y andes nuevamente.
pero no, nos quedamos condenados, nos quedamos flagelando. Yo les contaba lo que pasó con mis discípulos. Me pasó algo, yo tenía unas discípulas, he trabajado en el ministerio más de 17 años, desde los 10 años hago grupo y recuerdo cada uno de mis grupos. Y pasó en un tiempo de mi vida que yo tenía 10 discípulas fijas. En un fin de semana al otro se fueron todas y me quedaron 2. Mis Pineda, las amo. Todas se me fueron en un fin de semana. Ustedes no se imaginan qué es eso para un líder, solo los que lo han vivido. Y yo me puse con el Señor, ahora le dije, ya me había pasado anteriormente con otros discípulos. Le dije, no, Señor, dime que hice mal, no me voy a condenar, pero quiero cambiar, quiero crecer y ser madura en mi liderazgo como pastora para saber, pues, qué tengo que crecer. Y Dios empezó a mostrarme, yo empecé a arrepentirme y a cambiar. Le dije, amén, Señor, o sea, no me voy a cargar más. Y en menos de 6 meses ya tenía otra vez 10 discípulos. Quedé aterrada. Y yo le hice una oración a Dios. Yo les decía esto a mis discípulos. ¿Alguno ha visto el reel que dice, está todo muy bien? ¿Será A, que la prueba ya pasó? B, ¿será que viene otra peor? C. ¿Sí han visto ese reel? El Satanás está maquinando algo de, o sea, y entonces en ese momento de mi vida estaba así yo, A, B, C, y tenía mucho temor y temblor. Y yo le dije, Señor, todo va tan bien que tengo miedo. Y empecé a orar y le dije, Señor, ¿cómo así que han llegado? Y se empiezan a discipular y entran a la academia y empiezan a seguirte, dejan a sus amigos, a sus novios, y ¿cómo así, Señor? Y empecé a orarle al Señor y Él me dijo, porque por años has sembrado y esa semilla nunca vuelve vacía. Yo hacía en ese momento esos 3 grupos, hacía los lunes grupos en Suba, los viernes en Santa Isabel, no era Santa Isabel sino Centro Mayor, y los jueves hacía en mi casa. O sea, tenía 3 grupos a la semana, aun cuando se me fueron mis discípulas. Y seguí y empezaron a llegar y Dios me dijo, has sembrado, no tengas temor. Segundo, pues te arrepentiste, cambiaste, eso hace el arrepentimiento. Y yo quedé aterrada y le dije, gracias, Señor, pero sigo cuidándome con temor y temblor de no subirme, de no tener. Pero ¿por qué te lo digo? Porque le pasó a Pedro. Somos esos discípulos que no podemos ser igualados a nuestro maestro. Nunca podemos igualarnos, dice la palabra, bástate ser como tu maestro. No significa que no queramos crecer, pero valoremos a nuestros maestros. No sabemos qué cosas se han tenido que santificar para santificarnos. Los precios que han tenido que pagar para que tú y yo estemos acá. Los ayunos que tuvieron que hacer para que tú estés acá, que yo esté acá. Entonces, cada vez que tu maestro te diga algo, como buen discípulo, recibámoslo con un punto de vista que espiritual, no humano. El tiempo ha corrido. Vamos a ir a Marcos 10, 14, 27. Amo la palabra, qué lindo, ¿no? Todo está en la palabra. Marcos 14, 27. Voy a leer y dice, Jesús predice la negación de Pedro. En camino, Jesús le dijo a todos, ustedes me abandonarán porque las escrituras lo dicen. Dios golpeará al pastor y las ovejas que se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Ay, es que Pedro es muy chistoso. Así seríamos, ¿no? Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y dijo Pedro, no, exclamó Pedro, enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. ¡Wow! Tremendo, porque el maestro nos hace entender los tiempos. O sea, Jesús dijo, va a pasar esto. Si fuéramos entendidos como discípulos, nos arrepentimos y cambiamos de una. Pedro no. Dijo, no, yo estoy súper bien. Nunca lo haré. Jamás te negaré. Jamás te negaré.
Y todos los que conocemos la historia, ¿qué pasó? Lo negó. ¿Por qué creen? Porque Jesús quería decirle a Pedro, ¿yo te lo dije? No. Quería que Pedro actuara diferente. Y como discípulos no lo hicimos. ¿Cuánto nos ha pasado que caemos en pecado de cosas avisadas? ¿Cierto? No vayas con ese amigo, no andes con esa mujer, no andes con ese hombre a solas. Sí. Dice la palabra, el avisado ve el mal y se esconde. En otra versión dice, y se aparta. Pero no. Nos gusta, es que nos gusta desafiar. O sea, tú no ves a un bebé, un niño y uno le dice, ahí no, diga dónde está. Ahí. ¿Cómo podemos cambiar nuestra naturaleza a ser discípulos de Jesús? La obediencia, de una. Y mira lo que dice, vamos a ir a Mateo 14:66. Uy, este verso, Mateo, ay, perdón. Lucas, qué pena, yo me perdí. Ah, no. Again, Marcos 14:66. Todos vamos a Marcos 60. Marcos 14. ¿Listo? Marcos, vamos a leer desde el 66. Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientes que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata y se quedó mirándole y le dijo, tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué me hablas. Y salió afuera y en la entrada al instante cantó un gallo. 69. Y cuando la sirvienta vio que Pedro parado allí, comenzó a decirle a otros, no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pedro lo negó, que otra vez, la segunda vez. Y un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontando a Pedro dijeron, seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que me hablan. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Y antes que cante el gallo 2 veces, me negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. En otra versión dice, y lloró amargamente. Otra de las cosas que nos apartan de ser discípulos de Jesús es que negamos a Jesús con nuestro mal carácter. Y por eso nos hundimos en un llanto amargamente, nos volvemos tristes y amargados. Es una muestra de nuestro mal carácter, si en nuestra vida está la tristeza y la amargura. Porque creo que acá ya hemos pasado, yo los veo, muchos ya hemos pasado ese tiempo de decir que seguimos a Jesús, lo hacemos, pero nuestro carácter. ¿Será que decimos que seguimos a Jesús, pero nuestro carácter lo niega? Hablaba con mis discípulos y les decía, ¿por qué nuestras casas no han llegado a Dios? Una sola explicación, no hay testimonio. Porque si nos vieran completamente transformados, serían los primeros en venir acá a saber cómo hicieron para cambiar esa persona, esa mujer tan fea, de mal carácter, o ese hombre. Si era un hombre iracundo y después ya no lo es, ¿usted cree que la esposa no preguntaría qué le habrá pasado? Si era un hombre infiel y se volvió fiel, ¿usted cree que la esposa no preguntará qué te pasó? ¿Qué hicieron contigo? Yo quiero ir. Si nosotros como padres fuéramos transformados, ¿serán que los hijos no seguirían a Jesús? Claro que sí, el testimonio, pero el mal carácter niega a Jesús. ¿En qué estamos haciendo? Mira, cosas tan sencillas que tú dices, ay, pero son familias, sí, pero cuando tú dices, voy a hacer algo y no lo haces, ya quedamos con un mal testimonio con esas personas externas. Cuando le vamos a decir, te voy a pagar tal día y no pagamos, quedamos con un mal testimonio. Cuando X o Y razón en ese momento pasó algo y de cambio de tú ser una persona tranquila y seamos, ¡pua! Hulk. Nunca se me va a olvidar un momento de mi vida que yo estaba creciendo en mis autoridades y pues somos 4 mujeres en mi casa, hablo de hijas. Tengo una hermana mayor y soy hermana mayor. Entonces va la pastora Aleja, o yo, a Sofi e Isa.
y estábamos en una reunión familiar y yo fui súper grosera con mi hermana mayor, súper grosera. Y me acuerdo muy bien que cuando la grité delante de todos, Dios me dijo, ¿vas a seguir? Mira, me fui al cuarto y me ataqué a llorar. Le dije, no, Señor, no voy a seguir así. Salí y me acuerdo muy bien que en ese momento pues estábamos en una festividad y antes que fueran las 12 en ese momento cuando lo celebrábamos dije, un momento, tengo que pedirle perdón a mi hermana mayor delante de todos. Y nunca se me va a olvidar, porque pues claro, pequé, pero también está escrito que cambie. Y a veces hay situaciones que Dios permite para que seamos probados tú y yo, y podemos hasta reprobar, pero ¿qué? O arreglamos la evaluación o no. Cada vez que reprobamos una evaluación, los profesores, ¿qué dicen? Por favor, ¿qué? Recupere cómo. Mire la evaluación, qué puntos le quedó mal y vuélvalos a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Me tocó reconvenir, bajar la cabeza delante de todos y decir, perdón, le quiero pedir perdón a Alejandra, en mi familia es a Stephanie por ser tan grosera y gritarla delante de todos, perdóname, porque no debo hacer. ¿Por qué nos cuesta? Porque no queremos cambiar. Si en el momento pasa algo, ve y de una y pide perdón. Eso es ser discípulo de Jesús, no negarlo con nuestro carácter. Pero dejamos, no, igual, yo mañana le llevo un dulce y ya, estamos felices. Y mañana le hablo bien. No, porque el que quedó avergonzado fue el nombre de Jesús, las cristianas de la familia gritándose. No, pero pueden recordar que sí se gritaron, pero conocieron el arrepentimiento. Y una de sus hermanas, la grosera, fue y pidió perdón. ¿Sí ven que sí se puede cambiar? Es un tiempo de hacerlo en nuestro mal carácter. Vamos a Lucas, ahora sí, 22:31. Jesús predice la negación de Pedro. Lucas 22:31. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, que me fortalezcas a tus hermanos. Definitivamente el Señor le está dando el antídoto antes de decirle que lo negaba. Y después ahí dice, pero Pedro, estoy dispuesto a ir a prisión contigo. Y bueno, y ahí le dice, vas a negarme, va a cantar el gallo 2 veces. Pero antes de eso, Jesús le dijo cómo no negarlo. Pero Pedro lo negó. Porque nunca entendió su mal carácter. Nunca entendió su pecado. Porque nuestro mal carácter es pecado. Pues porque estamos negando a Jesús. Y todo el mundo decía, pero si yo lo he visto que anda con Jesús. Y él, no, 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 no. Y otros, pero yo lo he visto. No, no, no. Y la tercera vez, pero yo lo he visto caminar. No, 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 no. Y así somos. Dicen, pero es cristiano. Uy, ¿cómo habla? Uy, es cristiano y mire cómo se viste, muestra todo. Hablo de las mujeres. Uy, mire, es cristiano y mire, tomando por ahí. Uy, es cristiano y mira cómo le habla a su mamá, a su papá. Pero Jesús le dijo que me encanta. Satanás te ha pedido para zarandear, pero el 32, pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. O sea que algo que nos hace discípulos de Jesús es nuestra fe y el arrepentimiento. ¿El qué? Arrepentimiento. Creo que esta iglesia cambió del cielo a la tierra después del seminario de arrepentimiento. Porque por muchos años creo que algunos caminábamos en remordimiento, pensando que era arrepentimiento. Pero cuando vimos qué es el arrepentimiento, ¡wow! Espectacular. Yo he visto a todos y he visto algo diferente. Lo he visto en mi vida, pero lo he visto en mis discípulos, cómo el arrepentimiento cambia. Yo era una mujer súper fea en todo, mi carácter, mi forma de ser, mi forma de hablar. La única manera que pude transformar mi vida fue a través del arrepentimiento y la fe. La fe en saber que Jesús murió en la cruz para hacerme una mujer sana. ¿Para qué Jesús murió en la cruz? Para que yo tuviera un mal carácter.
Que Jesús murió en la cruz para que yo fuera sana en mi cuerpo, en mi mente, en todas las áreas. Eso es la fe. Pero muchos nos quedamos en, no, es que me pasó esto y yo viví esto en mi niñez ¿y qué? O sea, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A mí me impacta mucho la historia de Samuel y los hijos de Elías. Samuel estaba solo en el templo y Dios le habló ¿a quién? A Samuel, ¿cierto? Pero los hijos de Elí, que tenían un pastor de papá, háganme en cuenta, así un sacerdote, lo tenían todo. ¿Y qué hacían a las puertas del templo? Porque no depende de nuestros padres, depende de una decisión interna en nuestras vidas. Que mi casa vive tal, no importa. Yo soy Samuel y yo tomo la decisión de servir a Jesús. No, es que preciso en mi casa hay situaciones y hay un ambiente espiritual re fuerte. ¿Y qué pasa? ¿No puede ser la diferencia? ¿No podemos ser el cambio en nuestra casa? ¿No podemos ir y seguir a Jesús con nuestro carácter, con nuestro cambio, nuestro testimonio? Sí podemos. Vamos a ir a Juan 21, por favor. ¿Sí le ha hablado el Señor? ¿Le ha pasado que ha sido como Pedro? Diga sí o diga no. Sí, ¿cierto? Nos ha pasado a todos. Entonces, hagamos el recuento. En el primero hablamos de qué clase de discípulos somos, de pronto los de la vista humana, ¿cierto? El segundo, decimos cosas sin saber, nos volvemos lambones. El tercero, no entendemos los tiempos, cuando se quedan dormidos, ¿se acuerdan? El cuarto, negamos a Jesús con nuestro mal carácter. El quinto, perdemos la fe y la vida de arrepentimiento. Eso es lo que nos hace no ser discípulos de Jesús. Y el 21, ¿cómo podemos ser esos discípulos cuando lo hemos negado tantas veces? Y dice, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón, Pedro, Tomás, el que apodaban Gemelo, Natanael de Canaán, de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Y acá aparece nuestro 21:3. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¡Guau! ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Jesús lo llamó? Y le dijo: ven y sígueme, y te haré pescador de hombres. Y dejó todo y le siguió. Nega a Jesús y lo siguiente que hace, ¿qué es? Volver. Porque cuando no hay arrepentimiento en nuestra vida, volvemos atrás. Volvemos a ese mal carácter, volvemos a esas zorras pequeñas que dice la palabra. Eso que nosotros pensamos que no, que nadie ve, pero Dios sí los ve. Y me impacta porque dice: ¿voy qué? Voy a ir a volver a pescar. Y los demás dijeron: nosotros también. Pedro era tremendo maestro, líder, porque le seguían, y así somos nosotros. Dios nos llama para que seamos el estándar y baluarte en nuestras casas, la puerta de la salvación, que seamos la luz. Y volvemos atrás. ¿Y qué pasa con nuestra casa? Vuelven a lo mismo. Dice la Biblia que las mujeres sabias edifican su casa. Me impacta. Yo cuando leí esta palabra, yo en ese momento todavía no era esposa. Y yo le dije: Señor, acá no dice la esposa sabia edifica su casa, dice la mujer. Y somos 5 mujeres en esta casa. Quiero ser una que edifique esta casa. Y empecé a volverme a mis papás, empecé a restaurar, a pedirles perdón, a acercar a mis hermanas menores, a ver películas con ellas, las sacaba, las entraba, mira, hasta las vestía igual que yo para que ellas sintieran que yo estaba ahí con ellas. Porque era volverse, volver. Pero cuando uno se aleja de Dios y no entiende la vida del arrepentimiento, y de pronto muchos de acá: ay no, pero yo sigo re firme. Sí, pero tu mal carácter
te volviste una mujer amargada, un hombre amargado. Ya con eso vuelves atrás. La poca fe, me impacta. Porque estamos en una sociedad que la fe no existe. El razonamiento humano. La vista, como le dijo Jesús a Pedro, ¿por qué tienes una vista en lo humano? Y así somos. Por eso es el momento donde pues Pedro vuelve atrás. Y mire lo que hace Jesús. Versículo 4. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. ¿Por qué creen? Porque estaban haciendo lo que no debían estar haciendo, volviendo a pescar bien lejos. Cuando las barcas se llenaban con la predicación, cuando el maestro se subía a una barca y predicaba, no, volvamos a pescar. Y dice que no veían a Jesús, pero ahí estaba. Y les preguntó, amigos, en otra versión dice, hijos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Y entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Así se convirtió Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, echa la red allá, y fue la pesca milagrosa, estaba repitiendo la misma. ¿No han pescado? A la derecha. Y mire lo que pasó. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Versículo 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso ¿qué? La túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia él, a la orilla. ¿Qué hizo Pedro cuando escuchó que era Jesús? ¿Se puso qué? Porque se quitó la túnica. Cada vez que el hijo pródigo, cuando hay pecado, el Señor lo que cambian son nuestras vestiduras para darnos una nueva identidad y dignidad. Entonces el hijo pródigo vuelve al padre y lo primero que hace es que cambien las vestiduras, cambien el calzado, cámbienle. Y Pedro se quita la túnica para volver a trabajar. Sé que muchos acá Dios les ha dado un llamado tiempo atrás. ¿Qué pasó? ¿Por qué tu fe falla? ¿Por qué te faltó la fe? Si Dios te dijo que te iba a hacer maestro, pastor, discípulo de Él, y tú decidiste no seguirlo y ni hacer discípulos. Siento que acá hay muchos que ministerialmente han dejado. No se me dio. No, yo lo intenté una y otra vez, hice grupo acá, y no me salían. Si les contáramos cuántas veces hemos fallado con otros en nuestros grupos, si yo le nombrara cuántos grupos he tenido que no me han asistido la gente, cuántos grupos he tenido que cerrar y volver a abrir, muchos. Dios sabe que no miento, pero nunca lo he dejado de hacer. ¿Por qué lo ha cerrado? Yo te quiero hacer la pregunta acá, ¿por qué cerraste el grupo? ¿Por qué dejaste de hacerlo? ¿Por qué los sábados solo te gusta preparar tu pinta y ya? ¿Y por qué no podemos estar preparando para que otros vengan? No, yo, mi mejor ropa, y eso sí me peino, me maquillo, y no está mal, porque venimos a la casa del rey a presentarnos a nuestro rey. Pero ¿a quién le vas a presentar? Y lo digo porque si miras este discipulado, es un discipulado de que ya llevan años viniendo, muy pocos acaso nuevos. Mírese las caras. Pregúntale a que está a tu lado cuántos llevas en la iglesia. Muy pocos te van a decir hoy que gloria a Dios tenemos una nueva. Muy pocos te van a decir un mes. 3 meses, yo creo que la mayoría te va a decir 1 año, 6 meses. ¿Es verdad? ¿Cierto que sí? Vamos a ser discípulos. Hagamos discípulos. Porque mire lo que el Señor le dijo, deja de hacer eso y sé pescador de hombre, pero nos quitamos la túnica. Nos quitamos como esa carga, como no, qué pereza. Es que no me gusta que la gente me diga que no. Toda la gente nos dice que no siempre. Tengo una discípula que estoy detrás de ella.
por WhatsApp, bendigo al Señor por el WhatsApp y le hago, y le hago, y le hago, le hago, le hago. Y una discípula que estamos trabajando las dos por ella, le dije, me contestó y me dijo, ¿cómo hiciste? Yo le escribo cada 3 días. ¿Es en serio? Le dije, sí, nunca me responde, pero cada 3 días le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido en tu trabajo? El tercer día, espero que vayas muy bien, estoy orando por ti, ¿necesitas algo? Al tercer día otra vez, hola, ¿cómo estás? Hasta que me responda. Es perseverancia. Imagínese, Jesús hubiera dejado a Pedro en todas esas veces que metía la cucharada. Uy, no, tú no sirves más, Pedro, ¿sabes qué? Vete. No, Pedro, ven, te explico. No, apártate de mí, Satanás. Y seguía. Lo niega y Jesús otra vez ahí. Entonces, ¿qué hizo? Se puso la túnica, entendió su identidad nuevamente. Y esa es mi oración para el día de hoy. Que entendamos la identidad en el Señor. Somos líderes, somos maestros para otros. Por eso fuimos los primeros de casa. Si no hubiera escogido a mi hermana, a mi primo, te escogió a ti para que seas el primero. Y sigue en el versículo 4. Al amanecer Jesús apareció a la playa. No, versículo 8. Gracias. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de los pescados hasta la orilla porque estaban solos unos 90 metros de la playa, y cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hacia la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquese y desayune. Y dijo Jesús, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les respondió, les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón, ¿qué fue? ¿Qué hizo Pedro? ¿Se puso la túnica? Y le dijo, ¡ay, traigan los peces! Volvió a obedecer. La obediencia es lo que nos acerca a Jesús. La obediencia es lo que nos hace volver a cenar, a desayunar con Jesús. Pero muchas veces nos salimos de esa comida tan rica que es el lugar secreto, la palabra, por quitarnos la túnica. Pero cuando nos ponemos la túnica, lo siguiente paso es obediencia. Y ahí podemos cenar con Él. Y ahí viene lo más tremendo. Y dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. En otro dice que te amo. Entonces alimenta mis corderos. Y le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Como digo, en otra versión dice, te amo, una Reina Valera. Entonces, cuida mis ovejas. Y dijo Jesús, y le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, entonces alimenta mis ovejas. Te digo la verdad que cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas hacia donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde quieran, donde no quieras que ir. Jesús le dijo esto para darle a conocer el tiempo de la muerte con la que Pedro se glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena preguntándole, Señor, ¿quién va a traicionar? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús contestó, sí quiero que él siga vivo hasta que yo regrese. ¿Qué tiene que ver contigo en cuanto a ti? Sígueme. Y Pedro con su carácter. ¿Por qué quise leer esto? Porque fueron 3 veces que Pedro negó a Jesús. Fueron 3 veces que Jesús tuvo que restaurar la negación de Pedro. Pero ¿cómo la restauró? ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Y qué le decía? Apacienta mis ovejas. En otra versión dice, cuida mis ovejas. Y en otra, alimenta mis ovejas. La única manera que vamos a restaurar nuestra vida es cuando servimos a otros.
No hay otra manera. Tú nunca vas a ver tu vida completamente restaurada si no sirves a nadie. Por eso cuando tú haces un grupo, te santificas a ti mismo para santificar a otros. No, esto no sé cómo ocurre, pero es lo más bello que hay. Te van a llegar discípulos parecidos a ti, con tus problemas, con los procesos que has pasado, con aún la vida familiar, llegan y son iguales y uno los mira y dice, wow, Señor. Y tú miras otros líderes y sus discípulos son parecidos a su líder. O sea, el Señor sabe a quién le da a cada uno de sus discípulos. Dios lo sabe. Si quieres ser restaurado, alimenta, cuida, apacienta las ovejas. No podemos ser solo ovejas. Hay que convertirnos en pastores. Porque el que se restaura es el pastor. Dice, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Si tú como pastor de un grupo, como maestro, como líder, te has sentido herido, han habido heridas en tu vida, que sea el día de la sanidad, porque tus ovejas se dispersaron. Pero hoy vamos a ir por ellas. Dicen que se dejan las 99 y se va por la una. ¿Por cuántos vamos a ir? ¿Qué pasó con ese primer amor por el Señor? Que le amábamos, le seguíamos y íbamos por la gente, la recogíamos, la traíamos. Qué pena usar este ejemplo que la tengo acá. Tengo una discípula que hace 8 años, le dije que viniera a la iglesia, 7 años, para un campamento. Me canceló a última hora, en un momento salíamos los viernes, en la noche. Llamé a una amiga que vivía relativamente cerca de ella, le dije, no sé, pero me la traes. Que aliste maleta y me la traes porque vivían en el Portal Sur. Entonces yo me la trajo. Yo no tenía ni las finanzas. Conseguí las finanzas, le pagué. Fueron años perseverando en ella, iba y volvía. Mucho tiempo se fue, volvió. Y cuando volvió, estuvo un tiempo y yo, sí, esta es. Y se volvió a ir. Y yo seguí clamando y clamando y clamando, porque hay momentos donde los discípulos se van, pero el pastor no deja de orar. Uno entiende que hay tiempos que a uno los suelta físicamente, pero espiritualmente tú sigues ahí. Y tú sigues y clamas y clamas. Ella llega un sábado y yo la veo y yo, wow, bienvenida, así como todos nos ha pasado felices. Viene el otro sábado y yo, 2 seguidos. No, ¿cómo te pareció? ¿Cómo entró a la academia? Y yo, no, viene el miércoles. Entra a la academia y empieza su vida de transformación. Qué impacta. Porque cuando eres un buen discípulo, Dios te da buenos discípulos. Transforma tu vida y Dios te dará discípulos los transformados. Si tú ves tus discípulos que les cuesta muchas cosas en su vida, debe ser que a ti también. Entonces empieza a soltar, a ser transformado. Si lo hemos negado con nuestro mal carácter, pidámosle, Señor, hoy misericordia, vamos a orar, pero vamos a pedirle al Señor una segunda oportunidad. Si ha cerrado los grupos, yo te digo algo, clámale al Señor misericordia. Porque dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y cuando algunos se quieren hacer los locos, dice el Señor, ok, me levantaré otro. ¿Quieres que levante a otro? En cambio a ti, claro que siga habiendo más obreros, pero no en vez de que tú lo hagas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.